Bueno, estoy empezando a grabar la sesión número 5 de la materia de psicología educativa del día de hoy. Vamos a dar continuidad a unas temáticas que tienen que ver con la inserción del psicólogo educativo en sistemas educativos tanto nacionales como internacionales. La semana pasada vimos un aspecto que es muy importante que tiene que ver con el rol que tiene el psicólogo educativo ante la identidad, ¿no? La identidad del ser humano, cómo promueve, cómo facilita o cómo identifica qué está sucediendo con estos procesos de identidad. Hoy voy a pasar a otro punto que me parece que debe tener más tiempo dentro del planteamiento del programa, que tiene que ver con las competencias y que se relaciona más con el tema de identidad, porque en muchas ocasiones, si nosotros no partimos de este rol, ¿no? De este perfil, pues estamos exigiéndole a ese otro, ¿no? Estudiante, ciertos niveles de desempeño que no se pueden trabajar por norma, sino más bien deberían trabajarse por criterio, que es muy parecido a los estándares de evaluación. Hay estándares de evaluación por norma y otros que son por criterio. Hay estándares por norma que dicen todos los estudiantes que respondan de esta manera estarán graduados entre el 8 y el 9. Pero si tengo algún alumno con alguna situación de lenguaje o de personalidad, que no es que no sepa, sino que se le dificulta, si lo estandarizo de esa manera, le estoy restando oportunidades, entonces tendría que trabajar por criterios. Entonces, en este sentido, vamos a revisar hoy este tema de las competencias, que tienen que ver mucho con el tema que viene sobre identidad. Ahorita la presentación que voy a compartir, pues la enlazo con la pasada, que entonces tuve que rescatar la pasada, pero ya en la plataforma la van a ver diferenciada, ¿de acuerdo? Para que no haya inconvenientes. Miren, la semana pasada estuvimos viendo esta parte de la identidad, ¿no? Que había diferentes tipos de identidad. Hablábamos de cómo se podría lograr la identidad y aquí es donde voy a retomar esta parte. Que yo decía y platicaba con ustedes, ¿no? Que en muchas ocasiones la forma en que interactuamos o que nos relacionamos con el otro o en la sociedad, pues se presentan diferentes tipos de conductas que pueden ser tan cerradas o tan abiertas, ¿no? Con estados eh, contextuales, ambientales, que a la vez a nosotros pueden provocarnos o no ansiedad o estados de cambio, ¿no? De una alegría, de una tristeza, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra personalidad y que decíamos que la clave de la identidad es que haya la posibilidad de encontrar personas que tengan confianza en sí mismas, con una, yo no diría alta autoestima, yo diría con autoestima, simplemente porque también la elevada, como el no tenerla, pues nos trae ahí algunas situaciones de conflicto, una vamos a decir, una autoestima equilibrada, una autoestima, ese sería el término como tal, una confianza en sí mismos que nos permitiera desarrollarnos integrarnos en ciertos ambientes. En la parte educativa, la identidad tiene un rol muy especial, porque ustedes saben que en la mayoría de los sistemas educativos, ay, pues se trabaja aparentemente en grupo, aparentemente en equipo y aparentemente en cuestiones de colaboración y de cooperación, y no necesariamente se suceden de esa manera. Y trae en consecuencia que si alguien no tiene bien desarrollado, identificado estos procesos de identidad, pues entonces no existe esta interrelación esperada, ¿no? Y debemos de aumentar un concepto más que el psicólogo educativo pues debe tener a cuenta en los roles pues de la educación o que a la educación compete,
que es algo que hemos estado escuchando mucho a partir del inicio del siglo XXI, a partir de la globalización mundial y de ciertas necesidades que ciertos organismos y organizaciones a nivel internacional han destacado como requisitos para poder desempeñarte adecuadamente, incluso ya en cuestiones laborales a nivel mundial, que tiene que ver con las competencias. Es un concepto reciente que en algunos planes y programas de educación básica estuvieron muy claros como metas, ¿no? A desarrollarse en educación básica, ¿no? Y también llegó hacia la parte de universitarios. Entonces, hoy nos toca hablar de este rol que tenemos frente al concepto de competencias. Fíjense que hay un autor, Hernández, y les dejo la bibliografía también aquí en el material. El papel del psicólogo, decíamos al inicio de las sesiones, pues es muy amplio, ¿no? Pero en el caso de la educación, tiene mucho que ver con la comprensión de los sistemas, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del mejoramiento de los procesos educativos. Los psicólogos educativos estudian lo que nosotros maestros enseñamos y cómo los estudiantes aprenden, ¿no? En el contexto de un currículum. Acuérdense que el currículum puede ser explícito y puede ser oculto o implícito. El currículum es lo que los sistemas educativos nacionales e internacionales plantean en los planes y programas de estudio, en los perfiles de egreso, en las grandes metas a conseguir en diferentes niveles. Y el psicólogo educativo también tiene, entre otras tareas, revisar el currículum y analizar el currículum oculto. El explícito está en los planes y programas. El implícito, lo que se deriva en el trabajo de planeación de cada maestro o capacitador que esté al frente de un grupo en estos procesos. Pero el currículum oculto es el que cada uno de nosotros compartimos, se maldice o se dice mal, para que no se escuche feo, pues que compartimos, que expresamos y que de alguna manera yo pienso que es el que más reflejo tiene y más impacto tiene en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo trabajo una materia que se llama legislación educativa. Y estamos analizando la semana pasada, por ejemplo, plataformas educativas de los distintos partidos políticos. Y yo tengo muy clara desde hace mucho tiempo cuál es mi preferencia partidista, no se las voy a decir. Pero en este momento, cuando yo tengo que explicar, mencionar las plataformas educativas de los partidos, tengo que ser sumamente objetiva. Me gustaría que alguno de ustedes hubiera estado en ese momento. Está muy objetiva para poder presentarles lo que hay y cómo se tendría que analizar sin un dejo de preferencia hacia y ninguna crítica que la podemos hacer, ¿no? A cada sistema educativo sexenal que tenemos por nuestras políticas educativas. Las políticas educativas son sexenales sin que haya una tendencia, ¿no? Desde mi apreciación. Ese es el currículum oculto que llega más y se retiene más y se manifiesta más y que impacta, ¿no? Entonces, el psicólogo educativo debe de estar atento, pendiente de este currículum, porque es el entorno donde se lleva a cabo la formación, hablando de educación básica hasta media superior, y ya la de capacitación que se da en ámbitos, vamos a decir, universitarios y de posgrados. Esta parte de observancia, de participación del psicólogo educativo es muy importante. La participación del psicólogo educativo es, déjenme regresar la diapositiva, es clave
para el buen funcionamiento de espacios académicos, porque no solamente se habla del apoyo a los alumnos, sino a todo el personal. Yo les decía, las pláticas de bienestar emocional después de la pandemia era para todos, maestros, alumnos, padres de familia, personal de mantenimiento de los colegios. ¿Saben qué me comentó a mí una de las nanas de la escuela que seguía trabajando aún en pandemia porque la escuela debía estar limpia? Me decía, maestra, tengo terror de contagiarme porque yo tengo que venir a hacer la limpieza y bueno, veías a la persona verdaderamente preocupada y ¿qué creen? O sea, además se contagia en la tercera ola. Ujú. Entonces, la atención de bienestar emocional fue para todos, todos los que integramos una comunidad escolar, una comunidad que escolar los invita a ellos. Lo educativo posiblemente sí a maestros, a directores, ¿no? Pero la comunidad escolar están los padres de familia y todos los que están involucrados. Entonces, eh, es el especialista, como serán ustedes, si eligen esta área de formación, que es el psicólogo educativo, debe poseer todos los conocimientos teóricos, técnicos, prácticos para que permita comprender el estatus del desarrollo, fíjense, cognitivo, moral, social, psicológico, de las diferentes etapas por las que atraviesan los estudiantes. Y es algo que a veces dejamos fuera. O sea, el rol del psicólogo educativo con el currículum explícito o el currículum oculto de los sistemas educativos nacionales o internacionales. Porque con esta observancia, el psicólogo educativo puede ayudar a diseñar programas educativos, a revisar los perfiles de egreso específicamente, a revisar los perfiles de ingreso y sobre todo los objetivos de aprendizaje o propósitos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos van a decir ustedes cuáles son las fortalezas en recursos que se les pueden proporcionar a los alumnos. En el diseño de los planes y programas de estudio, espero que en estos nuevos que se están presentando, que mencionaba todavía la secretaria de Educación Pública Delfina el pasado lunes, haya habido psicólogos en su elaboración y más después de una pandemia. El psicólogo en la parte de diseño de planes de capacitación y formación docentes y sobre todo en la parte de revisión de calidad educativa, en esto que tiene que ver con lo que se llaman competencias, entre otras actividades. El psicólogo educativo va a utilizar todo lo que le da la psicología general y todas las demás disciplinas para estudiar el aprendizaje y la enseñanza en varias situaciones. Ya lo mencionaba en la segunda sesión. El psicólogo educativo va a llevarnos a investigar qué información requiere en el aquí y en el ahora los profesionales de la educación, los padres de familia, los profesores. Por ejemplo, hay algo fundamental que yo les quiero compartir, que al menos en educación preescolar, que es en la que estoy dirigiendo un equipo en este momento, nos dimos cuenta. Además de hábitos, además de cuestiones emocionales, el gran problema que tuve al cierre del ciclo escolar, que los alumnos de tercero de preescolar que pasan a primaria no llevaban bien trabajadas, fundamentadas y ejecutadas las nociones de la lectoescritura. Y en primero de primaria, pues ya deben de llegar con ese punto. Oficialmente no, pero los requisitos sociales de la globalización es que los niños ya están leyendo y escribiendo. El punto es que yo le decía a la psicóloga educativa, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Y en las cuestiones de observancia que tuvo ella, de registros y demás, veíamos que había niños en tercero de preescolar que nunca habían estado en escuela, y estoy buscando en este momento un lápiz o una pluma a mi alcance, que no lo encuentro. Y llegaron a tercero preescolar con un mal hábito de toma de la pinza, o sea, de tomar el lápiz.
Y al maestro le costó sangre, sudor y lágrimas lograr, ¿no? Este toma de lápiz o de crayola en nuestro caso. Y esto tiene que ver con los procesos de lectoescritura. Chicos que traían problemas de atención en sí mismos, pero que estando en casa, por ejemplo, estaban en las clases, pero estaban en la cocina y pasaban la mamá, el papá, se oía que cocinaban, las risas, la televisión. Entonces, estos focos de atención, o sea, el psicólogo educativo es el que nos tiene que decir cómo estaba, que es lo que yo le decía a mi compañera psicóloga educativa. Oye, ¿qué observaste? Tú tenías clase cada semana. O sea, ¿qué observaste en tal y tal y tal? Que no se dio el foco de atención, el uso de la pinza, tantas situaciones que se dan en los procesos previos a la lectoescritura que son fundamentales. Y me decía ella, es que era tanto que trabajar, pues sí, pero tu función de psicóloga educativa en ese momento es la identificación de todas las situaciones que pueden ser pronósticos de futuros eventos o resultados que se dan en el aula y que me digas posibles causas, efectos y qué tenemos que prever y prepararnos para que al final no nos digan no estaban listos para los niños, ¿no? Entonces, fíjense qué labor tan importante y tan comprometida tiene el psicólogo educativo en función de las competencias. Eh, Muchos de los profesores desconocen el papel del psicólogo educativo y lo remiten solo justo a esa parte psicológica dentro del salón de clases conductuales regularmente, ¿no? Y además pareciera que van a ser brujos, magos, que todo lo van a resolver en un 2x3. Cuando ahora, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los adultos, venimos de diferentes tipos de familias y vivimos ¿cómo se da? Multiplicidad de problemáticas y no son magos, pero desconocen el rol. El psicólogo además se enfrenta a estos sistemas burocráticos complejos de las políticas educativas que se reflejan en los sistemas educativos nacionales, en nuestro sistema educativo mexicano en este momento. Y es una problemática que el psicólogo, pues en este momento debe buscar qué está impidiendo la práctica didáctica propias de las escuelas, porque hay un divorcio, así tal cual, entre el sistema educativo y la investigación educativa. Hay políticas educativas que cumplir. Sí, los niños deben saber leer y escribir en primero de primaria, de acuerdo. ¿Y qué te dice la investigación del psicólogo educativo en este momento? ¿Están las condiciones? ¿Saben que hay un rezago mundial tremendo que vamos a tardar más de 6 años en componer a partir de la pandemia porque no todos tenían esta facilidad de educación virtual con plataformas? Había niños de primaria que estudiaban a través del WhatsApp, maestros de primaria, y no crean que en poblaciones alejadas donde no llega el transporte a la luz, no. Tengo una amiga pedagoga en San Juan del Río Querétaro, que es el contexto de su escuela, pues no tenían todos computadoras en sus casas. Algunos, la mayoría sí las maneja, pero en sus trabajos. Y si estaban en home, ¿cómo dicen? Le llaman home office o trabajo en casa, si lo tenían, pues había una sola persona que era el papá que mantenía, ¿no? La casa, que tenía que utilizar la computadora, el niño no. Y entonces tenía que trabajar a través del celular o repartiendo con todos los cuidados posibles los materiales. Eso implicó rezago. ¿Se imaginan ahorita? O sea, el rol del psicólogo, el rol del psicólogo educativo, el rol del maestro y las políticas gubernamentales de nuestros sistemas educativos. Hay una investigación de estos autores que señaló aquí Núñez, Solano, González y Pineda, que mencionan que hoy en día los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues los alumnos deben ser promotores de su enseñanza, o sea, no solamente el profesor.
El profesor es la ayuda, ¿no? Para seleccionar ciertos aprendizajes y que de contenidos que les sean significativos. Pero la situación es cómo mejorar las respuestas, los resultados o los desempeños escolares en alumnos que no tienen todas las situaciones idóneas, que tienen bajo rendimiento y que les es difícil entrar a esta parte de construir juntos conocimientos. El maestro hace las propuestas, pone las cuestiones didácticas, pero ¿qué hace el psicólogo educativo? ¿No? Pues con el maestro revisar cuáles serían las experiencias realmente adecuadas, idóneas, para obtener aprendizajes significativos, cambiar rutinas de aprendizaje, revisar lo que dice en teoría el currículum, los libros, planes de estudio y qué son útiles en la práctica cotidiana del aula. Entonces, no solamente son conductas, las competencias que desarrolla el psicólogo educativo en los niños y en él mismo, hoy en día nos tienen en otro lado de visión del rol del psicólogo en ámbitos educativos. Fíjense, y esto quiero escuchar su opinión después de revisar esta información que dice Díaz y Riesco y Martínez en el 2011. No hace mucho, si bien vemos que los libros pues son, y está tomado del libro impreso, pues tienen investigaciones de fondo, ¿no? Los psicólogos en general, les decía yo, se ha visto como los que nos pueden ayudar a modelar conductas, a identificar ciertos trastornos, ciertas deficiencias en los desarrollos. Pero, por ejemplo, a partir de eso, también nos proveen de información sobre el uso de materiales y recursos, sobre qué fundamento o qué delimitación en ese uso de materiales, llámense libros. Paréntesis, este ciclo escolar semivirtual, por ejemplo, mis niños en preescolar les dieron nuevos libros de inglés porque es una escuela bilingüe. ¿Saben que tenían 4 libros de inglés? De un modelo Cambridge con otro sustento en otro país, con otras metas. Quiero que se pongan en el lugar de los padres de familia, que quedaron a la mitad los 4 libros. O sea, era imposible. Y hoy yo volví a revisar con el área de idiomas. ¿Están seguros que esos 4 libros están cumpliendo como materiales su función en este momento? Pues me vuelven a responder que sí y disculpen, yo vuelvo a tener mis grandes dudas, pero ahí necesito el otro especialista que con investigación, trabajo, planeación, iniciativa, desarrolle las propuestas. Hoy en día, el psicólogo educativo debe incluirse en la evaluación del currículum escolar. Hoy los perfiles de ingreso y de egreso han cambiado mucho. Las situaciones de nuestros estudiantes son diferentes. No podemos hablar de las mismas competencias hace 2 años que hoy, 2022-23. ¿Qué condiciones son las que se están trabajando? ¿Saben ustedes que hay tantas familias que perdieron padres, abuelos que estaban a cargo de la educación de varios estudiantes? No es lo mismo. Tengo un niño que en sí es un niño con una característica especial, tiene un trastorno agresivo, compulsivo, que lo habíamos llevado, ¿no? Hasta se estaba confundiendo con autismo y demás. Bien, pues en la primera ola el niño pierde a su mamá. Es más, su cuadro familiar era abuelos, abuelos maternos, mamá y una hermana de la mamá, una tía. Los abuelos son abuelos, o sea, personas de 73 años. Uh-huh.
madre soltera. Fallece la mamá, se contagia de COVID, fallece la mamá. La mamá contagia al abuelo, que era el que iba a regresar. La abuela que apenas puede caminar. La tía resulta que se pelea con la abuela, se sale de ese rol familiar y quiere la herencia de la hermana. Hoy en día la abuela está haciéndose cargo sola a sus 75 años ya en ese momento, con un niño que va en segundo de primaria. Esos contextos requieren otro tipo de análisis y de revisión. Esta parte de trabajar en conjunto los planes de estudio que se desarrollen en las mejores condiciones y que puedan ser trabajados por los profesores de otra manera. En contexto hoy en día de la evaluación curricular, es otra estrategia que tiene que utilizar el psicólogo educativo para diseñar, aplicar y hacer su propia evaluación. Los modelos de enseñanza pueden utilizarse para formar diseños curriculares, diseñar materiales y recursos de enseñanza y orientar la enseñanza en las aulas. No es competencia, no es competencia en el sentido de quién da más, ¿no? El maestro o el psicólogo, no, es un trabajo colaborativo, que es muy importante. Hoy en día se habla mucho de modelos constructivistas en las escuelas, ¿no? De aprendizajes significativos, pero la pregunta sería, ¿cuáles son los modelos que pueden transformar realmente los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y para el cierre de la década pasada, del año 2006-2010 a la fecha, se habla que el modelo de trabajo por competencias es el que da mejores respuestas y resultados a los estudiantes. Por favor, Gris, ¿me puedes ayudar a leer qué son las competencias según Tobón? Que está aquí, no sé si se alcance a ver la pantalla. Por favor, Gris. Sí, claro que sí. Dice, las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al contrario, las competencias son un enfoque porque solo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son la integración de los conocimientos, los procesos cognitivos, la destreza, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas, la construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto, la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos. Fíjense qué importante, muchas gracias, Cris. Lo que hoy en día se destaca como un trabajo que se puede realizar en los sistemas educativos con profesores, con directivos y con psicólogos educativos. Hoy en día, más que modelos, porque luego los modelos pueden ser muy buenos, pueden ser los mejores, pero no se adaptan a nuestra realidad, ¿no? Yo les quiero decir, y lo quiero compartir con mucho respeto del espacio laboral matutino que tengo. Se trabaja, o se había trabajado hasta hace poco con la idea de una metodología Reggio Emilia, que es una población de Italia que surge de las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial y se considera un elemento que favorece en los niños teniendo ciertas limitantes, pero no limitantes de desarrollo en el sentido de logros, como por ejemplo practicar el método científico, acercarse al arte, ¿no? ¿Qué dicen? Bien.
Em, otra parte que también me parece importante del método Reggio Emilia, el trabajo por la sustentabilidad. Es decir, que no haya maltrato al medio ambiente. Entonces es un modelo interesante. Sin embargo, ha sido aplicado hoy en día en espacios a nivel mundial donde las condiciones del trabajo son diferentes. Entonces, por ahí viene una crítica, ¿no? De que si en el colegio es factible llevarlo a cabo así. Y entonces es cuando viene como una revisión y decir, bueno, más que modelos, tenemos que hacer adaptaciones. Y entonces viene un conflicto entre el uso o no de los modelos educativos, qué tanto favorecen o no ciertos procesos, y entonces nos encontramos con una alternativa. La alternativa para Tobón es más bien trabajar más que con modelos. El modelo puede estar, hay un modelo educativo para cada institución, sí, pero ya en el trabajo cotidiano educativo escolar, ¿por qué no pensar en las competencias? Ajá. O sea, no es algo ideal la competencia, sino es un proceso de desarrollo. ¿Qué desarrollan? Planes y programas, o sea, el currículum, formas de enseñar y de aprender, que es toda la didáctica, y de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las más adecuadas para ser implementadas. Las competencias, a diferencia de los modelos, son un enfoque de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo puedo integrar mejor los conocimientos a procesos cognitivos, a ciertas destrezas y ciertas habilidades? A construir en conjunto, a través o a partir de la investigación del contexto en el que me desenvuelvo, todo lo que conviene al aprendizaje y a la enseñanza. Y el tercer punto, que es el que me parece más interesante de todos que lo son, los indicadores de calidad de los procesos. Nosotros hemos olvidado, o sea, nos vamos solo con la evaluación, con los resultados más que con el proceso. Y aquí hay que retornar a la calidad. Y la calidad puede estar independientemente de una calificación, por ejemplo, de un resultado. Puedo tener 7, pero el proceso de aprendizaje fue claro. A lo mejor me cuestan trabajo las tablas de multiplicar, pero sé el proceso, me distraje, me equivoqué. Entonces, es muy diferente ver el enfoque por competencias que los modelos educativos. Los modelos son ideales, son los alcances que tenemos y son valiosos y son válidos. Pero ya en los procesos de enseñanza-aprendizaje tendríamos que trabajar, pues no tenemos, porque no es una obligación, pero es una tendencia que hay que revisar, que nos puede ayudar a los ámbitos educativos escolares, a todos los integrantes de la comunidad, profesores, psicólogos educativos. En este contexto, ya específicamente con la función del psicólogo educativo, tiene una función muy importante, que es la operación de los planes educativos. ¿Dónde puede? ¿Dónde debe ingresar? ¿Cuál va a ser el enfoque del currículum? ¿Cuál va a ser el enfoque de los aprendizajes? Esa es la parte funcional de un psicólogo educativo, que tiene que ver con la operación. Ese es el punto que ahorita retomo. Estamos por terminar el tiempo de conexión. Les robo unos minutos más. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar esta sesión y por favor les pido integrarnos unos minutos más a la otra sesión para tener unos minutitos más, por favor. Voy a detener la grabación.